Hola de nuevo. Seguimos acá con el curso de SQL Server subiendo más contenido. En este video vamos a ver qué, qué es una tabla, un campo y un registro. Si ustedes se dan de cuenta, por ejemplo, en Excel se manejan tablas, ¿sí? O se manejan celdas ¿sí? Celdas y columnas, filas. Lo mismo pasa, digamos, en SQL Server. ¿Sí? En una columna, en una fila, hay campos, hay registros. ¿Sí? Por ejemplo, eh, digamos que en el contexto de bases de datos, obviamente que son relacionales, una tabla es una estructura organizada que, que se organiza los datos en las filas y en las columnas. ¿Sí? Es uno de los componentes fundamentales en o para almacenar la información de manera estructurada en una base de datos. Cada tabla representa un tipo de entidad o concepto en el mundo real, ¿sí? Si estamos trabajando, por ejemplo, aquí yo tengo, vamos a ver, creo que tengo aquí un diagrama, por ejemplo, vamos a abrir este diagrama, esperemos que cargue, por ejemplo, aquí tengo esa tabla punto de venta. Tiene una columna, tiene un tipo de datos, ¿sí? ¿Sí? Si, por ejemplo, si yo abro a ver, la tabla, por ejemplo, la tabla select asterisco from tv cargos de F5. Bueno, acá no hay nada, ¿sí? En esta base de datos no hay nada. Vamos a colocar otra serie con tv clientes. Vamos a mirar este si tiene datos. Bueno, aquí me lo está tomando de una manera, bueno, pero de una manera diferente alguna actualización aquí. Bueno, esto cambió, parecer cambió acá el tema de SQL Server, se actualizó. Entonces aquí ese código, el código, bueno, código del cliente, código tipo de documento std, tipo de documento cliente, número de documento de cliente y cliente. Si acá tengo el código, acá tengo el código tipo de documento y acá tengo el número de documento del cliente y acá tengo el tipo de clientes, clientes varios, clientes frecuentes, ¿sí? A eso se refiere aquí el tema de, bueno, esto cambió, bueno, esto cambió aquí ahorita. Bueno, seguimos acá, ¿sí? Un campo o columna son las unidades básicas de datos dentro de una tabla, ¿sí? Cada campo representa una característica específica o atributo de la entidad que representa o que se está modelando. Por ejemplo, si se está creando una tabla para almacenar la información de un cliente, ¿sí? Como la que tenemos aquí en pantalla, los campos podrían incluir, por ejemplo, los nombres del cliente, el teléfono, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mirar aquí el esquema. Vamos a buscar la tabla clientes. A ver, cliente, ¿dónde está? Clientes, aquí está. Bueno, no sé por qué acá me la está mostrando estos datos.
diferentes al... Ah, bueno, aquí están. ¿Sí? Se dan cuenta, acá está teléfono, móvil, correo, bueno, no sé qué dirección. Bueno, aquí esto cambió, está mostrando de una forma. Veámoslo acá mejor. ¿Sí? Por ejemplo, los nombres, el apellido. Bueno, aquí no tengo nombre apellido, pero sí tengo número de documento, el cliente, que puede ser el nombre, el teléfono, el móvil, el correo, la dirección, la fecha de creación, fecha de modificación y este campo estado. ¿Sí? Los registros, o que en este caso son las filas dentro de la tabla. ¿Sí? Cada registro representa una instancia individual en la entidad, de la entidad, perdón. Digamos que se está en la que se está trabajando, en este caso en esta tabla que tengo, es la base de datos, se llama punto de venta, y en esta tabla que se llama la tabla de clientes. ¿Sí? Es como una entrada o fila en una tabla. Cada registro contiene datos que representan a los campos definidos en la tabla. Siguiendo, digamos, el ejemplo anterior que le había mostrado, bueno, aquí en este de la tabla clientes, ¿sí? Cada registro en la tabla de clientes contendrá información específica sobre ese cliente en particular, como su nombre, ¿sí? El teléfono, el móvil, el correo, la dirección del cliente, el número de, de cédula, ya sea persona natural o jurídica. ¿Sí? Si es persona jurídica ya sería el NIT, ¿sí? Si es persona natural, pues sería la cédula. ¿Sí? Bueno, en este caso se maneja aquí en Colombia persona natural o jurídica. ¿Sí? También podría, digamos, estar la edad, bueno, en este no está, el cargo del cliente, el salario. Bueno, el salario no, porque ya sería en otro, sería por ejemplo de un empleado, ¿sí? Ya ese campo salario valdría en una tabla, por ejemplo, acá por acá está de usuario, ¿sí? Por ejemplo, acá, o del empleado, más que todo en esta el salario aplicaría en una tabla que hubiera aquí, por ejemplo, de empleados, ¿sí? Digamos que aquí hubiera una tabla de empleados, ¿sí? Aquí sí aplicaría el tema del salario. Por ejemplo, acá está por aquí está el cargo. Bueno, por aquí yo creo que hay un campo cargo, entre otros campos que se pueden agregar dentro de una tabla en una base de datos. En resumen, una tabla se compone de campos que definen los atributos, características o información que se quiere almacenar dentro de la tabla. Por ejemplo, en esta tabla clientes, yo quiero almacenar, bueno, el código del cliente. Bueno, son autoincrementales porque es la llave primaria. El código tipo documento es autoincrementable, por ejemplo, el número de documento del cliente, porque en este caso es el nombre, el teléfono móvil, el correo, la dirección, la fecha en que se crea y la fecha que se modifica, y el estado, digamos, si él está inactivo o está activo ese cliente, ¿sí? Eh, los registros que representan las instancias individuales por sus respectivos valores que digamos que puedo almacenar dentro de cada campo, ¿sí? Es importante mencionar que el concepto de tabla y campo y también de registros está relacionado con la base de datos relacional, ¿sí? Otros tipos de bases de datos como NoSQL pueden utilizar estructuras diferentes para almacenar la información que nosotros queremos guardar, ¿sí? Como en este caso documentos, columnas o grafos. Digamos que estos no pueden seguir exactamente con el modelo de tabla y de registro, ¿sí? Si ustedes, digamos, por ejemplo, abren Excel, yo por acá tenía, a ver,
tenía algo. Tenía algo que les iba a mostrar de una tabla, bueno, en Excel. Vamos a ver si la tengo por ejemplo esta. ¿Sí? La tabla, bueno, en este caso la tabla del libro. ¿Sí? Tiene el ISBN del libro, el título, el autor, el género, el año. ¿Sí? Y en cada columna o en cada fila, digamos, hay un registro. Hay un registro. Cada uno tiene, digamos, registros dentro de esa tabla. ¿Sí? A eso se refería cuando hablamos de que en una tabla hay campos y registros. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una tabla, una hoja de Excel, ¿sí? Donde vemos, ¿sí? Asimismo, digamos, por ejemplo, acá en la base de datos, por ejemplo, vamos a cerrar este diagrama y vamos a abrir, por ejemplo, la tabla, a ver, ¿dónde está la tabla clientes? Clic derecho, diseño, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Aquí está. O podemos abrirla acá, a ver, cliente, esta es la primera de mil filas, no, bueno, sí, acá nos muestra, ¿sí? Viendo esta información acá que está, por ejemplo, el ISBN, el título, el autor, el género y el año. Si vamos acá está el código del tipo de documento, el número de documento, el cliente, el teléfono, el móvil, el correo, la dirección, la fecha y, bueno, entre otros campos. Y acá tenemos dos registros. Se dan cuenta acá, acá hay, acá hay, a ver, vamos a mirar esto, hay 2, 3, 4 registros, ¿sí? Lo mismo que vemos acá en SQL, ¿sí? Sí, que digamos, el encabezado de cada tabla tiene algo guardado, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Acá, bueno, este correo y teléfono no tiene la fecha de creación, la fecha de modificación y el estado. Cada uno tiene, digamos, cada uno de estos dos registros tienen digamos, su encabezado, ¿sí? Donde está mostrando que, digamos, que el código del cliente es 1 y 2. El código tipo de documento es 1 y 2. Acá tiene el número de documento, que es, en este caso es un NIT. El tipo de cliente, el nombre, ¿sí? Cliente es varios en este caso. Aquí podría colocar el nombre de esa persona o el nombre el nombre de la empresa o el nombre de la persona, ¿sí? Acá está el teléfono, acá está el móvil. Aquí podría haber un correo, una dirección, la fecha en la que se creó el cliente, en la fecha que se modificó y si ese cliente está activo o inactivo, ¿sí? A esto se refiere. Bueno, yo creo que, bueno, un poquito, digamos, o espero que me hayan comprendido en lo que es una tabla, un campo y un registro. ¿Listo? Entonces, nos vemos en el siguiente video.